Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 5 de junio, en la séptima semana del tiempo de Pascua, ciclo C. Celebramos a San Bonifacio, obispo y mártir, un santo inglés y famoso por ser el que originalmente utilizó el árbol de Navidad, ¿no? Con un pino. Y para eh, establecer la fiesta en lugar de un árbol que se había utilizado para dioses extraños, ¿no? Dioses alemanes. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos, como de costumbre en esta fiesta de la cincuentena de Pascua, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que hemos venido haciendo desde este misal popular, ¿no?, que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos el capítulo 22, versículo 30, y el capítulo 23, del 6 al 11. Nos dice entonces San Lucas: en aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Bueno, anteriormente a esto, Pablo ya había sido golpeado, ¿no?, por los judíos cuando llegó a Jerusalén. Y el tribuno con soldados pues lo protegió, ¿no?, porque la idea de los judíos era matarlo. Al siguiente día entonces se reunió el Sanedrín, ¿no?, y el tribuno lo llevó eh, para entender más sobre las acusaciones que hacían los judíos a Pablo. Y continúa: Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos, y gritó en el Sanedrín. Bueno, en el discurso anterior que hizo Pablo y que no se presenta en la liturgia, eh, a Pablo le fue mal, ¿no?, porque eh, habló, como siempre, de Jesucristo resucitado, de su experiencia de conversión, etcétera. Pero lo que hicieron los judíos fue eh, pedir su muerte, ¿no?, y casi lo matan, digámoslo así. Eh, lo empezaron a golpear, ¿no?, porque la idea, como les decía, era matarlo. Y fue rescatado pues por el tribuno y los soldados. Aquí Pablo, al saber que no funcionó, recurre a la astucia, ¿no?, a la astucia. Y aquí lo dice: Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos, y gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: no encontramos nada malo en este hombre. Y si le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición
para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo de que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Bueno, entonces aquí podemos darnos cuenta que eh, Pablo utilizó inteligentemente la división que había entre fariseos y saduceos, ¿no? Y apeló a lo de la resurrección, que de hecho es parte del Evangelio, ¿no? Pero lo hizo con intención de que en realidad ellos se dividieran, no llegaran a acuerdo, ¿no?, sobre qué se debería hacer con él. Entonces, eh, se acabó la discusión, ¿no?, porque se enfrentaron por su ideología sobre la resurrección, fariseos y saduceos. Es importante aquí considerar que el Señor ya le dice que tiene que ir a Roma, a San Pablo. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 15, cuyo responso es: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Muy bien, este salmo es un salmo de alabanza y de confianza, ¿no?, en el Señor. Y también de súplica, pero es más que todo de confianza en la protección del Señor. Nos dice entonces el salmista: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Entonces aquí está enfatizando la confianza y de estar, ¿no?, con el Señor, porque Él está siempre a la derecha y Él no vacila. Por eso se alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Bueno, este versículo lo utiliza San Pedro en Pentecostés, precisamente, ¿no?, cuando les dice, refiriéndose a Jesucristo y a su resurrección, precisamente que Él no sufriría corrupción, porque resucitó al tercer día. Y San Pedro utiliza la versión de los 70, ¿no?, la versión griega, porque en la versión hebrea de la Biblia de los Hebreos es diferente, ¿no? No aparece. Aparece lo del Sheol, del hebreo, ¿no?, que es el Hades griego. Dice: no me abandonarás en la región de los muertos, que es el mundo en el que hay sombras, ¿no?, y habitan los muertos, porque no creían todavía en la vida después de la muerte. Pero utiliza precisamente este versículo y lo aplica a la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Que su cuerpo, Dios no permitiría que su cuerpo se corrompiera, ¿no?, y resucitaría al tercer día. Y termina: me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Bueno, entonces vemos aquí la confianza eh, del salmista en la protección
del Señor. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús o la oración de la hora, ¿no? Donde Jesucristo ora por los suyos, ¿no? Primero por los apóstoles, a de quienes se despide prácticamente, ¿no? Bueno, tenemos el capítulo 17, versículos del 20 al 26. Nos dice entonces San Juan: en aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Muy bien, en esta parte de la oración sacerdotal de Jesucristo incluye ya eh, a los creyentes, ¿no? A los que van a creer de los apóstoles, por quienes ora primero. Entonces dice, no solamente por estos o por ellos, ¿no? Por los apóstoles, los enviados, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Y eso es especialmente importante lo, lo que dice sobre que todos sean uno, porque es la característica de la iglesia, ¿no? La iglesia católica es una, y esa es una de las 4 marcas de la iglesia, ¿no? Que tenemos y proclamamos en el credo. Es una, católica, apostólica y santa. Una, santa, católica y apostólica. Entonces, tiene que ser una sola, ¿no? La unidad es la base de la iglesia para, eh, digamos, satisfacer el hecho de que es la iglesia de Jesucristo y no otra, ¿no? O 2, o 3, o 4, o más de 40,000 denominaciones, como en el caso de los protestantes, ¿no? Donde no hay unidad, hay división. Para que ellos también entonces sean uno. O sea, sean uno los apóstoles, ¿no? Y también sean uno como nosotros, dice, ¿no? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces repite, ¿no? El hecho de la unidad, completamente uno. Dice, Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Esta es la gloria que quiere compartir, ¿no? Al decir que deseo que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria. Quiere decir que comparte la gloria, ¿no? Ahora, la posibilidad de compartir la gloria con seres humanos como nosotros es por el hecho de su encarnación, porque Dios se hizo hombre y porque nosotros, al desposarse Él con la iglesia católica, la iglesia universal, nosotros somos parte de esa iglesia, ¿no? Como miembros de su cuerpo, uno, ¿no? La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, que es una
con Jesucristo, ¿no? Un solo cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos sus miembros, partes de su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Entonces aquí se cumple, ¿no? El hecho de que la gloria del Señor la comparte con nosotros como parte de su cuerpo. Y importante también porque me amabas antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver la divinidad de Jesucristo, porque estaba antes, ¿no? Y estaba junto a Dios y estaba con Dios, como dice San Juan en el capítulo primero, ¿no? Estaba con Dios y era Dios. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Continúa. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Porque Él ha revelado al Padre, ¿no? A los apóstoles. Y los apóstoles lo harán de la misma manera que lo hizo Jesucristo con los creyentes, a quienes ellos evangelizarán. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en ellos, dice aquí en nosotros, ¿no? Entonces, el Padre y el Hijo están en nosotros. Y además el Espíritu Santo, que fue prometido, ¿no? Y enviado en Pentecostés, fiesta que estaremos celebrando en 3 días. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.